Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Jaime Vicente Echagüe. Esta vez convocado por Agustín. Agustín nos ha pedido que hablemos de una película del año 1974 dirigida por Roman Polanski, con Jack Nicholson, Faye Dunaway, John Huston. Olvídalo, Jake, es Chinatown. Agustín, muchísimas gracias por tu petición, muchísimas disculpas por la espera. Y ojalá te merezca la pena. Y ya te pido disculpas por todas las que me has pedido, que van a caer seguro. Siempre acaban cayendo. Y muchísimas gracias, por otro lado, por permitirme hablar de este peliculón, clásico, indiscutible. A estas alturas, yo creo que ya lo era en su época. Clásico del cine negro. O habría que decir más bien del neo-noir. No me voy a explayar en este vídeo sobre el origen del cine negro, porque podéis consultarlo en otro, que siempre que me toque una peli de estas características, salvo que sea muy canónica o sea de las primeras, no lo volveré a recordar. Pero bueno, me explayé a gusto sobre este tema del cine negro, y fue en la crítica a la carta de La mujer del cuadro, peliculón máximo. En realidad, el cine negro, al final va a hablar otra vez del cine negro, vas a ver, sí, no, muy por encima. Pero sí que me gustaría decir que, si nos ponemos en plan puristas, el cine negro es el de los años 40 y 50. El halcón maltés, Sueño eterno, El cartero siempre llama dos veces, Perdición, de Billy Wilder, por supuesto. En todas estas películas se daban una serie de elementos muy característicos. Oficialmente el cine negro sería ese, películas de los años 60 en adelante, como puede ser Chinatown, posteriormente Fuego en el cuerpo, de Lawrence Kasdan, cintas como LA Confidential. Habría que colgarles la etiqueta de neo-noir, nuevo cine negro. Los elementos son los mismos que el del Hollywood clásico. Y en Chinatown lo vamos a ver. Es la situación prototípica. Tenemos un detective especializado en casos de poca monta, que recibe un encargo, en apariencia muy rutinario, y que poco a poco, tirando del hilo, descubre que detrás de ese caso hay algo más, hay algo mucho más gordo, y que acaba salpicando a esferas más altas de lo que él puede alcanzar. E importante también, la mujer fatal. La mujer que esconde un secreto, cuando no un doble juego, y que acabará constituyendo el talón de Aquiles del protagonista. La principal diferencia es que, cerrada ya la etapa del Hollywood clásico, donde imperaba el célebre código Hays de censura, que acababa encorsetando según qué cuestiones, las películas posteriores, inmersas en esto que podemos decir neo-noir, de este nuevo género negro, podían ir, vamos a decir, un poquito más lejos. Podían hacer más explícitos aspectos que van desde los instintos más primarios de los personajes, si estoy hablando de sexo, hasta la violencia. Conceptos que estaban, por así decirlo, poquito más implícitos, escondidos, más sugeridos que mostrados en las películas en blanco y negro. Tened en cuenta los años en los que fue concebida una obra como Chinatown. El llamado Nuevo Hollywood estaba pegando muy fuerte por aquel entonces. Coppola venía de triunfar con los dos primeros Padrinos, películas, por cierto, que fueron de algún modo claves, también su éxito, sobre todo, para que Chinatown viera la luz. A Spielberg le quedaba un añito solamente para conquistar el mundo y romper el mayor récord de taquilla de la historia hasta entonces con Tiburón, y a Scorsese le quedaba muy poquito para consagrarse ya del todo con Taxi Driver. Esos eran años en los que se rompieron definitivamente cuestiones tabúes de la etapa clásica. Había más atrevimiento, lo que no necesariamente significa que fuera mejor cine, no en todos los casos. Simplemente en este caso me refiero a que determinados aspectos del comportamiento humano se iban a llevar más lejos a partir de los años 70
incluso también finales de los 60, mediados. Roman Polanski al final no sé si lo podemos encuadrar en el nuevo Hollywood, más que nada porque su origen estaba a miles de kilómetros de allí, en Polonia, pero es verdad que resulta difícil entender la evolución del cine americano de finales de los 60 y ya entrado en los 70 si eliminamos a Roman Polanski de esa ecuación. No fueron, en todo caso, los americanos los primeros en confiar en Polanski, quiero decir fuera de Polonia, en realidad fueron los británicos, porque en Reino Unido había rodado Repulsión, que fue un éxito crítico y comercial, pese al carácter casi experimental y que a día de hoy aún conserva esa película. Y eso fue lo que le permitió, posteriormente, poder rodar El baile de los vampiros, que supuso su primera gran obra, o su primera obra en la cual contaba con capital americano. Sin embargo, bueno, ¿qué os voy a contar? O sea, su gran obra de aquella etapa estuvo protagonizada por Mia Farrow, fue rodada en Nueva York y se titulaba La semilla del diablo, cinta de la cual, por cierto, también tenéis una estupenda, solo tendréis que decir vosotros, tenéis una crítica a la carta de un servidor, pero estoy muy contento con ella. Una cinta en la que prácticamente reinventaba el género de terror. Una película que estaba destinada a ser casi una serie B, esto también es importante, que posiblemente en manos de cualquier otro director, como por aquel entonces se barajó, lo hubiera sido, y sin embargo en manos de Polanski acabó volando muchísimo, muchísimo, muchísimo por encima de cualquier otra cinta del género terrorífico. Ahí se confirmó ya además como maestro de lo claustrofóbico, de la acción también en un único escenario, exprimiendo todas las posibilidades dramáticas, y también se consagró como un maestro en generar tensión prácticamente de la nada, con un simple plano detalle en un momento dado, enfocando en primer plano la mirada esquiva de un secundario. O sea, se consagró como un maestro a la hora de manipularnos a nosotros. En principio, una película como Chinatown, en lo que a temática se refiere, no remite a sus logros anteriores. Y lo cierto es que su presencia fue un empeño personal del productor Robert Evans. Por cierto, todo un personaje. Y ya que aquí sale a colación su nombre, aprovecho también para recomendaros uno de los mejores documentales sobre cine que he visto en mi vida y que en castellano se tituló El chico que conquistó Hollywood. Está narrado además en primera persona por el propio Robert Evans, donde cuenta, posiblemente dándose mucha más importancia de la que tuvo, y que tuvo bastante en todo caso, su papel en este nuevo Hollywood que os decía. Él fue uno de los valedores de que El Padrino, la novela y la película acabaran viendo la luz. O sea, que con eso está dicho todo. Eso sí, estuvo ausente de la producción de la segunda parte por deseo expreso de Coppola, que ya había ganado galones y prácticamente pidió una orden de alejamiento con respecto a Robert Evans. Pero bueno, eso es otra historia. En todo caso, Evans había encaprichado de Polanski, lo quería, pensaba que alguien europeo, ajeno a un género tan americano, tan propio de ellos, inventado por ellos como era el género negro, podía actualizarlo desde cierta distancia y con una mirada también más irónica. En este caso, aunque lo parezca, Chinatown no está basada ni en una novela de Hammett, ni en una novela de Raymond Chandler, a pesar de que dé toda esa sensación, pero sin embargo encontramos elementos de ambos escritores que al final son las Biblias y los autores más aclamados del género negro. Se trataba de un guión original escrito por Robert Downey, un guionista que además encarnaba muy bien ese espíritu del nuevo Hollywood. Fue muy solicitado por aquellos años como doctor de guiones, además, que es como se conoce a los expertos que hacen que ciertos guiones que no acaban de salir adelante y fructificar desencallen, los desatasca, por así decirlo. Ejerció como tal, además, en una de las películas clave también, a la hora de cimentar el Hollywood moderno, la he citado 1000 veces, que fue Bonnie y Clyde. También colaboró con Puzo y Coppola en los primeros, los dos padrinos, y en Chinatown tuvo uno de sus primeros guiones 100% propios. Y supuso su consagración, porque obtuvo el Oscar
al mejor libreto en su edición. 11 nominaciones al Oscar tuvo Chinatown. Una barbaridad. Finalmente solo se llevó ese. El guión y además, o sea, una peliculón, ahora mismo no recuerdo con cuáles otras competía, pero seguramente eran muy buenas también. Pero el guión de Chinatown es verdad que es su gran fuerte. O sea, es una pieza de relojería. Es perfecto en su género, que es el detectivesco. O sea, perfectamente calibrado y ya no digamos resuelto. Está ese tópico de que es muy difícil arruinar un buen guión. Y algo de cierto tiene, pero luego hay que ejecutarlo también. O sea, tienen que funcionar un millar de cosas que un mero guión, que lo que es el negro sobre blanco, no puede prever ni anticipar. Y lo cierto es que en el caso de Chinatown sobró el milagro. O sea, todos los apartados técnicos, todos los apartados artísticos se conjuntaron y se combinaron a la perfección, dando como resultado una película intachable desde cualquier óptica. Pero bueno, ya basta de cháchara introductoria y vamos a repasar los momentos más memorables de esta película que nos ha pedido Agustín y que son unos cuantos. No sin antes decir que le voy a dar 5 estrellas a Chinatown, que hasta ahora no la había dicho, y que también aprovecho para deciros ahora que esto es una crítica a la carta con spoilers. Y si no habéis visto la película, y es posible que los que seáis más jovencitos no la hayáis visto, aunque hayáis oído hablar de ella, puedo soltar, aparte de recomendaros que por favor fiaos del tío Jaime, y si no la conocéis, si os gusta el género de misterio y de suspense, el thriller poco clásico, la veáis, pero también aprovecho para deciros que algunos spoilers que voy a soltar son escandalosos, o sea, escandalosos, por cierto, en todos los sentidos del término. Esto ya es otra historia que veremos cerca del final. Pero lo primero de todo, el minuto Jerry Goldsmith. He decidido llamarlo así. Y van a venir más minutos Jerry Goldsmith en sucesivas peticiones de películas. Y no solo las que me ha hecho Agustín, por cierto. Allá donde voy está Jerry. Me persigue. O yo le persigo a él. O lo perseguís vosotros. O sea, parece como si todos os hubierais puesto de acuerdo para que acabe repasando la filmografía completa de este señor. O sea, si todas las críticas vinieran de la misma persona, tendría sentido. Pero no es así. O sea, muchos de forma independiente me habéis pedido críticas de películas que tienen música de Goldsmith. O sea, si entramos en este terreno un poco de la dicotomía de Goldsmith, Williams, que no me voy a meter en eso ahora porque no toca, pero lo cierto es que creo que de Williams he hablado unas 2-3 veces, por lo menos de 2 o 3 películas, creo que no, posiblemente no llegan ni a 5 películas, en las cuales he podido hablar de él. Y sin embargo, de Jerry Goldsmith, yo creo que ya he repasado prácticamente todos los clásicos. O sea, no sé, me falta Star Trek. Bueno, no voy a repasar todas las películas de Jerry Goldsmith, de las cuales no he hablado, porque además fue súper prolífico. Pero bueno, el hecho de que haya mucho Goldsmith en vuestras peticiones, también yo he sacado mis conclusiones. Y creo que puede deberse a 2 cosas. Una conjunción cósmica, o que directamente, que me olvidad esa, o que directamente es la que yo creo de verdad. Este buen hombre no solo participó en varias películas fabulosas, y que son de vuestras favoritas y también de las mías, sino que él ayudó sobremanera para hacerlas un poquito más grandes. Y el caso de Chinatown, que con otra música supongo que seguiría siendo un peliculón, pero no es una excepción tampoco en ese sentido. En este caso lleva a cabo además una reinterpretación de la música ligada al género negro, con esos tonos, vamos a decir, suaves, algo románticos, algo melancólicos y tristes también, y que de algún modo también incorporan el fatalismo que tiene el género. O sea, parecen ya anticipar que la historia no va a acabar en boda, seguramente. A lo mejor muchos no se os viene a la cabeza, pero es un leitmotiv que en cuanto os pongáis la película, nada más ponerla, vais a escucharlo, es un leitmotiv muy reconocible, que lo habéis escuchado muchísimas veces más de las que pensáis y que se basta además para introducirnos en este mundo de detectives de segunda fila, de políticos corruptos y de mujeres fatales con oscurísimos secretos. Una maravilla, en resumen, la banda sonora. Todo esto además le confiere a Chinatown
un aire tan retro, ya entonces en los años 70, aunque estuvieran solamente a 30 añitos de la época en la que representan, gracias al cual, curiosamente, le va a pasar muy poquita factura a día de hoy a esta película. Hay películas que por intentar ser modernas a toda costa, acaban envejeciendo regular en cuestión de 10, 15, 20 años. Y sin embargo, aquellas que beben del clasicismo de forma tan obvia y tan descarada como es Chinatown, se acaban conservando en formol. Al final te queda como una rara avis también del cine de los 70. Es algo curioso lo de esta película. Este homenaje a las atmósferas del cine negro clásico queda patente también la primera vez que vemos la oficina del protagonista, Jack Gittes, gran nombre también de personaje, interpretado por Jack Nicholson. Es con esa luz de las persianas que se filtra y va formando sombras que marcan a los caracteres, anglicismo, a los personajes de arriba a abajo. Da la impresión que la dirección fotográfica, en este caso también del muy experimentado John Alonzo con Z, es tal cual se habría diseñado en los años 40, pero con el uso del color. Como en toda buena película de cine negro y como buen homenaje que supone Chinatown a todo ese movimiento, la trama puede resultar algo laberíntica. Nada comparable, tengo que decir, con la del Sueño Eterno de Howard Hawks. Creo que el nivel de complejidad no la ha superado ninguna a aquella cinta. Pero es cierto que la película parte de lo más simple, se adentra en algo complejo, se va embrollando cada vez más y más y más y acaba teniendo, yo creo que una resolución limpia y cristalina. En este caso tenemos a Jack Gittes, detective privado, experto en casos de tipo infidelidades, etc. Todo un arquetipo del género, por cierto. Y creo que muy bien asimilado además por Jack Nicholson, que por aquel entonces todavía no era la estrella que luego fue, pero sí un actor muy en alza. Al espectador que como yo se ha familiarizado posteriormente en los 80 con él gracias a papeles más excéntricos, resulta muy curioso, y con excéntricos quiero decir con ese puntito de sobreactuación, no nos engañemos, que le mete Jack Nicholson a según qué personajes, nos puede sorprender, nos resulta muy curioso esta versión de Jack Nicholson. O sea, muy sobrio, con un puntito de frialdad en ocasiones, pero con la sangre lo suficientemente caliente como para ser un antihéroe perfecto de novela negra, de postal. Además aquí con ese traje blanco, inmaculado siempre. Toda la película está contada, por cierto, desde la perspectiva de él, del protagonista, como las buenas novelas negras, también que podían estar narradas en primera persona. Nicholson, además, es que aparece, creo, estoy casi seguro, en el 99,999% de las secuencias de la película. Menos los títulos de crédito. Además está todo lo que rodea a Chinatown en esta película, y me refiero al lugar. Es muy significativo que se titule así una película en la que el barrio chino no aparece, no tiene una relevancia, apenas aparece, no tiene una relevancia en la trama, salvo el final, por supuesto. Nunca creo que se deja exactamente claro qué le pasó exactamente al personaje de Gittes cuando era policía en Chinatown, antes de dedicarse a ser detective privado. Debió ser algo tan gordo que le hizo eso, dejar el cuerpo y dedicarse a ser su propio jefe, o por lo menos tener a sus clientes que él quiera como jefes. Pero basta mencionar esa palabra Chinatown como para que un montón de pensamientos oscuros se le pasen por la cabeza. También una idea muy poderosa del guión de Robert Downey en este caso. Una palabra, un lugar, casi como un catalizador, ejerce como una suerte de catarsis. Os resumo mínimamente la trama, para poderos decir además que queden claros aquellos momentos para mí más imborrables de esta película. Gittes recibe la visita de una mujer que dice ser la esposa de
Hollis Mulray, un ingeniero de la compañía que provee de agua a la ciudad de Los Ángeles. Esta mujer quiere que el detective siga a su marido porque cree que le está siendo infiel. Hasta aquí todo normal. Gittes acepta el caso, le sigue y efectivamente toma unas fotos de Mulray acompañado de una chica joven. Las fotos se publican, hay un escándalo, obvio, porque es una persona de cierta posición, pero resulta que Gittes ha sido utilizado. Esa mujer que le pidió seguir a su esposo, insisto, posiblemente por una supuesta infidelidad, no era en realidad la mujer del ingeniero. La verdadera esposa se llama Evelyn y tiene las facciones de Faye Dunaway. En fin, la cosa se complica aún más cuando el cuerpo de Mulray es encontrado en los canales de agua a las afueras de la ciudad. ¿Suicidio o esto ha sido derivado de su afer amoroso y que ahora conoce todo el mundo, divulgado por la prensa al final, que eso le haya podido producir tal presión que haya decidido suicidarse? Gittes sabe que de suicidios aquí en novela negra, la novela negra no entiende de suicidios, ni las películas tampoco. A partir de aquí, mis momentos de la película. El de... este es muy bueno, el del chiste del chino que cuenta Gittes sin saber que Evelyn le está esperando en su despacho. Esto reconozco que siempre me hace mucha gracia cuando veo la película. Más que por el chiste, que es regulero, por el entusiasmo que le pone Jack Nicholson a la hora de contarlo. Y las miradas de sus compañeros mientras lo está contando. La presentación de Faye Dunaway, que era un portento además de actriz. Aquí está maravillosa, como eso que os he dicho antes de mujer fatal, podríamos entender, aunque sería discutible, ¿no? Hasta qué punto es comparable un personaje como el suyo o el de Kathleen Turner en Fuego en el cuerpo. Los que habéis visto la película ya sabéis por qué digo esto. No es tanto que ella utilice a Gittes como que en realidad oculte un enorme y terrible secreto que de algún modo condiciona también todos los acontecimientos. Su presentación aquí en la película es fantástica también, y muy deudora del cine clásico, como esa mujer sofisticada, de aparente elegancia, muy fría, también en apariencia, y además también con una enorme determinación. Pero todo esto, insisto, en el fondo, fachada. Poco a poco vemos que la fragilidad de esta chica es absoluta. Hay frases del guión de Tony que perfectamente podrían figurar en una novela de Chandler o de Hammett. O sea, muy cínicas y muy crueles. Sobre todo las que suelta Gittes por esa boquita. Por ejemplo, deciros una cuando le dice a un matón que era imposible que supiera que se había cortado el suministro de agua de la ciudad porque A, no se lava, B, no la bebe, y tercero, le enviaron una nota para decírselo, pero como él no sabe leer, o sea, la justicia al tío en tres frases, o sea, es maravilloso. También, por ejemplo, está cuando a Gittes le preguntan si le duele la famosa herida de la nariz y responde, solo cuando respiro. Eso es maravilloso también. Muchísimas frases en la peli. Las pistas que van dejando Tony en el guión y Polanski con su cámara, que al final voy a hablar poco de él, son también claves a la hora de que no perdamos atención en ningún momento. Por ejemplo, ese instante muy fugaz, que casi pasa desapercibido, que tienes que estar muy al loro, y es cuando Gittes está en casa de Evelyn y se nos muestra muy fugazmente algo, no sabemos el qué, pero que capta la atención de Gittes y que está en el estanque de la casa. Es medio segundo, pero es medio segundo clave. O sea, Polanski fue siempre, además, respetuoso con el punto de vista del personaje en esta película. Es decir, no vamos a ver, o mejor dicho, vamos a ver todo a través de sus ojos. Y por tanto, lo que averigüe Jack Gittes, lo podríamos averiguar también nosotros. Lo que pasa es que el personaje es una película, guión, cine negro, y es un detective muy listo. O sea, quieras que no, él siempre va a ir un paso por delante. Pero en realidad la información que él recibe y la que nosotros vemos es la misma. Fue, por cierto, muy acertado eliminar la voz en off
famosa voz en off y que tanto debate ha dado para tantas películas, porque en un momento dado quería introducirse. Sé que es un lugar común en el género negro, por cierto, la voz en off con esas reflexiones y esas metáforas también muy deudoras de la novela clásica, y también, no nos engañemos, es una forma muy didáctica y de marcar al dictado las averiguaciones del detective, pero en este caso a mí me parece uno de los grandes aciertos que no se incluyera y que de algún modo se quisiera depositar toda la confianza en nuestro cerebrito también mientras la estamos viendo, ¿no? Otra pista muy de Polanski, muy de cine negro, es cuando el personaje de Gittes está interrogando a Evelyn, le menciona de pasada a su padre y ésta empieza a encender y apagar cigarrillos a una velocidad que indica que esa pregunta le ha tocado en algún sitio muy profundo. Luego está también la maestría de Polanski a la hora de componer los planos, algo que por cierto ya vimos en algunos de La semilla del diablo. En este caso, por ejemplo, cuando Evelyn está reconociendo el cuerpo de su marido, de Mulray, en la morgue, y de refilón, al otro lado de la puerta, entrevemos a Gittes fumando y a su vez no perdiendo detalle. Esto también mucha profundidad, muy buena profundidad de campo de Polanski a la hora de componer estos planos. Por cierto, se fumaba muchísimo, pero muchísimo en el cine de antes, y en el cine negro ya ni os cuento. Vamos ahora no con un cameo, vamos ahora a hablar de, para mí, el gran cameo, con mayúsculas. Una de las apariciones más impactantes de la historia del cine, vamos a decir por parte de un director, y además en su propia película. ¿Sabes qué les pasa a los tíos entrometidos que acaban perdiendo las narices? ¡Pah! Tajo rápido y un chorro de sangre, por cierto, la mar de convincente para aquellos años. Y desde ese mismo instante ya una venda en la nariz de Gittes, casi todo lo que queda de película. Polanski no ha hecho carrera como actor, pero sí que tuvo la oportunidad de lucirse como tal. Ya posteriormente, yo creo que es su papel más importante en una película no dirigida por él, que es Pura formalidad, la que además compartía cartel con Gerard Depardieu, que malo precisamente no es. En este caso, en esta peli, no aparece más de unos segundos, habrá que ver si llega incluso al minuto. Y luego se le entrevé levemente más adelante, pero aquí hay que decir que se reservó una de las grandes secuencias del cine negro, yo diría en general al final, porque Chinatown, creo que Chinatown come en la mesa de las grandes, esta frase hecha que se utiliza ahora, pero es verdad, come en la mesa de las grandes, se puede sentar al lado, no tiene que estar tampoco en una esquinita. Yo creo que 40, casi 50 años después de su estreno, podemos decir que ese sitio con el tiempo se lo ha ganado. Como tal, este momento ha quedado casi como el más icónico, junto con el final posiblemente, pero bueno, claro, el final no lo puedes poner, pero este momento, cada vez que se habla de Chinatown, es el que se nos viene a la cabeza inmediatamente. Es un momento de una violencia además bastante cruda para la época. Hay también que hablar del personaje de John Huston, aquí, hablando de directores, actores. Muy curioso que tuviéramos aquí dos personajes importantes que no eran profesionalmente actores, o por lo menos no habían desarrollado ahí el grueso de su labor. Y quizá no está considerada a la misma altura, y posiblemente no lo esté, pero la suya aquí es una presencia que te retrotrae a otras de las grandes del género negro. Por ejemplo, el Harry Lime de Orson Welles en El tercer hombre. O sea, un personaje que no vemos en buena parte de la película. Solo lo vemos en unas fotos, pero se le está nombrando constantemente y se va creando en torno a él una expectativa importante. Esto es otro de los grandes aciertos en el guión de Robert Downey. Y cuando por fin sale a la escena, no defrauda John Huston en absoluto. Aquí, ya sabéis, interpreta a Noah Cross, ese potentado de Los Ángeles, con espíritu de cacique, dueño del abastecimiento de agua de la ciudad y que es padre del personaje de Faye Dunaway. Antes os decía lo de Polanski como actor, pero la elección de Huston, en fin, no pudo ser más acertada también. Primero porque él, como nadie,
claro, también ayudó a cimentar el género negro como algo icónico. De hecho, es el director de una de las joyas que os he comentado antes, del Halcón Maltés. Y segundo, que como el propio Orson Welles, Huston llevaba su personaje a cuestas también. O sea, ese vividor, juerguista, canallita, en definitiva. Todo eso parte de su personalidad, vamos a decir, no quiero decir que por favor, que él no hacía las mismas cosas que hace su personaje, pero quiero decir que todo eso, ese talante un poco más frontera aquí de John Huston, lo incorporó a Noah Cross. Son pocos minutos los que aparecen en pantalla, pero también son fabulosos. Especialmente, por cierto, su encuentro con Jack Nicholson, cuando le sirve el pescado con la cabeza incluida. No solo no desentona con un actorazo, como es Jack Nicholson, sino que además da la impresión de que subyuga al personaje de Gittes. Por ejemplo, cuando le pregunta si ha tenido... si se ha acostado con su hija directamente, se lo pregunta sin ningún tipo de, en fin, de prolegómenos previos, ¿no? Era una decisión arriesgada darle el papel a alguien como John Huston, que además era uno de esos directores que la gente conocía y a los que ponía cara de verdad, uno de los pocos. Sin embargo, como todas las decisiones que se tomaron en esta película, oye, veces que nada sale bien, pese a que el papel son buenas ideas, y otras sale perfecto. Hablando de acostarse con gente, me gusta mucho también el encuentro romántico, por fin, entre Gittes y Evelyn, cuando ella le revisa la herida de la nariz. Él hace una observación sobre su ojo, por cierto. Tenedlo en cuenta. Hay algo negro en el iris verde de tu ojo, le dice. Esto al final va a tener su relevancia. Y me gusta el beso entre ambos. Y hablando de ojos, me gusta el detalle de que mientras se están besando, si os fijáis la próxima vez que veáis la peli, Faye Dunaway los abre un momentín y los vuelve a cerrar. Esto, si os han besado alguna vez, que espero que sí, de verdad, no sé si lo hacéis o no. Habitualmente, creo yo, no se abren. Sueles tener cerrados en ese momento, ¿no? Se cierran los ojos. Y sin embargo ella los abre un segundo como buscando no se sabe qué, como buscando algún tipo de reacción de él o intentando descifrar algo de él. Cuando casi tendría que ser al revés. Tendría que ser Gittes el que intenta saber más de ella y no entregarse con ciega pasión en ese momento, sospechando como sospecha de que ahí no está todo claro por su parte. También, al hilo de lo que os decía antes, después viene una conversación de cama sobre qué puñetas pasó en Chinatown. Y nos quedamos un poco igual, porque tampoco se nos ofrecen grandes detalles. Gittes le dice que siendo poli, trataba de proteger a alguien, una mujer, y acabó muerta. Y él lo resume así también. Chinatown para él simplemente y llanamente significa mala suerte. La irrupción del personaje de la supuesta amante de Hollis, el muerto, de repente es una sacudida, ¿no? O sea, en ese momento es un giro de guión precioso. Y aún más el hecho de que Gittes descubra que esta chica está siendo retenida por Evelyn en su mansión. Además vemos que esta chica parece sumida en un estado de histeria. Me he saltado muchísimos pasos, muchísimas pistas. No creo que queráis de verdad que en una película, la cual lo que mola es verla y meterse en ella e ir tú haciendo deducciones, os cuente la película paso a paso. Mucho mejor, en fin, un poquito mejor que la veáis, mejor que ver el vídeo, pero ved el vídeo también. Pero doy este salto porque llega lo que es el gran spoiler de la película. Un spoiler que hay que decir que es de los más abominables y terribles. O sea, la verdad se la saca Gittes a Evelyn literalmente a tortazos. Algo que es verdad que a ojos de hoy sería imposible rodarlo así. Sería muy complicado. Hay que decir que al parecer, por cierto, fue idea de la Dunaway que así fuera. Pensaba que un momento así demandaba, vamos a decir, métodos más expeditivos por parte del personaje de Gittes. Ya sabéis a lo que me refiero. Ese momento que cuando lo ves la primera vez dices, en fin, es mi hermana, plas, es mi hija, zasca.
Evelyn, además, no estaba mintiendo en ninguna de esas dos respuestas. Esa chica, la que retiene en su casa, la supuesta amante de Hollis, es su hermana y es su hija. Es hija de su padre, John Huston, porque violó a Evelyn cuando era joven. Hasta tal punto es bestia esto que ya lo de menos es saber quién mató a Hollis. De hecho, está claro, desde que nos lo muestran en una foto juntos, que el padre de Evelyn, limpio, no está de este asunto. Además, bueno, porque ya quiere seguir beneficiándose de sus chanchullos con el agua de Los Ángeles y esos terrenos que van a tener acceso a la misma. Algo a lo que Hollis Mulray, que tenía conciencia, se oponía. A estas alturas, reconozco que cuando ya sucede este spoiler, ya me da eso un poquito igual. Lo de menos era esto. Lo de menos era saber quién y por qué Hollis Mulray había sido asesinado. Esta revelación es tan cruda y tan inhumana que acaba solapando a todo. Todo está encaminado a acabar donde empezó el drama de Jack Gittis, que es Chinatown. Esto es fatalismo en estado puro. Es como si el destino, Dios, el Dios de cualquier religión, o como lo queréis llamar, se hubiera empeñado en que el protagonista diera los pasos necesarios para revivir una vez más ese dolor que le dejó tan marcado en su día en el barrio chino, hasta el punto de que no quiere ni siquiera recordarlo. Todo tenía que acabar en Chinatown. No había otra forma. Era llamarlo predestinación, también si queréis. Es un final también atípico. O sea, no hay una gran persecución, no hay ningún acto de heroísmo por parte de nadie. Es sobre todo y por encima de todo un final triste. O sea, incluso os diría que es un final patético, no de malo, ni muchísimo menos, sino por el patetismo de la situación. O sea, un expoli al que le está buscando la policía, al final, porque claro, ya empiezan a sospechar de todos los muertos que hay a su alrededor, protegiendo a una mujer que fue violada por su padre y a la hija visiblemente traumatizada que tuvo con el padre. Es trágico, es desolador. O sea, vemos además la primera secuencia que comparten en la película John Huston y Faye Dunaway. O sea, no habíamos visto, creo recordar que no les habíamos visto antes en pantalla ni una sola vez. Además, con John Huston intentando llevarse a la fuerza a su segunda hija, vamos a decirlo así para entendernos. Y Dunaway intentando escapar de mala manera, tras dispararle por desgracia solamente en el hombro y dejarle levemente herido. Y después ese tiro en el ojo que recibe Faye Dunaway. O sea, ese ojo, por eso os decía antes la escena del beso, que poco antes Jack Gittis había elogiado en esa secuencia romántica. Está estupendo Jack Nicholson en su reacción aquí. O sea, no se puede creer que esto sea real. Y todo acaba teniendo además cierto aire de irrealidad en ese final. En ese Chinatown de luces tan brillantes que parece una feria. Y con el cadáver de la chica además aún caliente. O sea, Nicholson en ese instante es incapaz de apartar la mirada de ella. Y además aquí, bueno, se pronuncia una frase con la que comenzaba esta crítica a la carta, que es olvídalo Jake, es Chinatown. Es una de las grandes. El plano se va abriendo, además llegan más policías, mientras Jake y su compañero se pierden en esa oscuridad de la noche a medida que las luces se van distanciando de nosotros. Yo no me canso de ver este final tan antiépico y en definitiva tan desesperanzador. Hubo discusión, por cierto, como curiosidad cinéfila, con Robert Downey. Salvamos a Evelyn, la matamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor en términos artísticos o en términos económicos? Creo que aunque nos dé rabia que los buenos mueran y los malos se salven, a veces precisamente por eso hay películas que nunca vamos a ser capaces de olvidar, por todo su tramo final o por su final. Y este es el caso de
Chinatown. Y hasta aquí la crítica de la carta pedida por Agustín. Agustín, millones de gracias de verdad por tu petición, por y por todos los que van a llegar y que ya están ahí, pues eso, como en esas plataformas de envío de paquetes a domicilio, o sea, preparando en el almacén, enviando, y ya dentro de poco se os avisará con la localización correcta del paquete. Muchísimas gracias, Agustín, y muchísimas gracias a todos, que espero que os haya gustado. Y ya sabéis dónde encontrarme, si queréis más críticas a la carta, instrucciones, suscripción, un poquito más arriba. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine, si así me lo requerís, y nos seguimos leyendo en y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.